Gracias, Presidenta. Y saludar por su intermedio al señor Ministro. En realidad, a veces yo me hago una pregunta, Presidenta, y veo año tras año que los hospitales del MINSA, en cada región, son prácticamente unos centros que no ofrecen ninguna garantía, ninguna posibilidad de que sea un centro de salud como realmente es su objetivo. Me quiero referir a mi región, que es Tacna, Presidenta, y decir al señor Ministro que el Hospital Regional de Tacna es un hospital que, como ya mis colegas han dicho, de otros centros de salud, también se cae a pedazos. Y textualmente, se cae a pedazos. Pero no solamente es el problema principal para mí realmente es el abandono en cual se encuentra ese hospital. Un abandono que a veces me pregunto cómo la población puede recibir atención de salud en un centro que no ofrece ninguna garantía, ninguna asepsia, y vemos un hospital con falta de personal, vemos un hospital con falta de asepsia y de salubridad, vemos un hospital con falta de equipamiento y vemos un hospital con falta de personal. Entonces yo pregunto, y no es problema de este gobierno y del anterior, es problema de muchos gobiernos. O sea, ¿dónde está el criterio de los gobernantes para poder establecer prioridades? Y la prioridad tiene la salud, como también la tiene la educación. Y vemos año tras año que las quejas de los pacientes que entran, porque son pacientes, lógicamente, que por su condición de pobreza o de extrema pobreza acuden a esos centros de salud, pero acuden para recibir una atención totalmente deficiente. Y yo no quiero abundar más en esto, Presidenta, pero sí quiero, digamos, referirme mi colega Segundo Tapia ha hecho una pormenorizada relación de detalles que sucede en casi la mayoría o en todas las regiones del país. Y solamente me quiero referir, Presidenta, a través suyo, al preguntarle al ministro, o decir al ministro que él habló al inicio de su exposición y decir que en su gestión va a incluir al personal que hasta hoy día no ha sido incluido. Y valgan verdades, debo saludar esa posición, porque ha habido una situación de abandono, de desconocimiento o de maltrato, vamos a decir así, a todo ese personal asistencial que desde el 2014, que la ley de nombramiento, de proceso de nombramientos que se dio, que fenece el próximo año, Presidenta, fenece el 2018, ¿no? Se iban a contratar 42.000 personas que estaban en situaciones de inestabilidad en el sistema de salud, a través de servicios no personales, a través del CAS, 728, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy día ya se han nombrado 36.000, ¿no? Y hoy tenemos aproximadamente 4.500 personas, personal asistencial que aún no están nombradas. Entonces yo quería, por su intermedio, Presidenta, preguntarle al señor ministro y decirle si qué parte de su presupuesto, qué porcentaje de su presupuesto está destinando para poder regularizar a todas estas 4.500 personas que todavía están en una inestabilidad año tras año en el sistema de salud. Y en todo caso decirle al ministro que tiene que ser en el presupuesto del 2018, porque sabemos que esta ley de nombramientos ya acaba el próximo año. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo especial al señor vicealmirante Fernando D'Alessio, como ministro de Salud. Ya lo conocemos de muchos años atrás y la verdad que su nombramiento yo creo que va a permitir reordenar este ministerio, señor almirante, señor ministro, a través de la señora Presidenta. Yo quiero referirme básicamente a la región Ucayali.
La región Ucayali, según un trabajo que realizó el señor ministro de Salud cuando estaba a cargo de Centrum Católica, hizo por primera vez el índice de progreso social regional del Perú. Y ahí, en lo que es este progreso social, la región Ucayali está en último lugar. Y en el tema de salud y bienestar, en el puesto 21 de 26 regiones. Entonces, eso nos hace que hay que prestar una atención especial a esa región. En lo que es desnutrición crónica, 24.8% en niños menores de 5 años, y en anemia, en niños de hasta 36 meses, 57%. ¿Y qué es lo que vemos en la región Ucayali? Vemos, por ejemplo, que, con la disculpa del caso, tengo que hablar del presupuesto de este año, porque se ha llegado a un punto en la cual, para el personal CAS que trabaja en la Dirección Regional de Salud, en el Hospital Regional de Pucallpa, en el Amazónico, en la Red de Salud Atalaya, Aguaití, Coronel Portillo, se ha acabado el dinero. No hay dinero para pagar octubre, noviembre y diciembre al personal. Y estamos hablando de un monto de 4.961.000 soles que me voy a permitir, con su anuencia, señora Presidenta, entregar posteriormente una ayuda a memoria al señor ministro sobre un problema álgido actual. Por otro lado, en Pucallpa se está construyendo un hospital que es el más grande de la Amazonía, el Hospital Regional de Ucayali, 340 millones de soles de inversión. El avance está en un 20% en la obra que estoy mencionando. El tema es que hay que comenzar a hacer un planeamiento para cuando se reciba ese hospital y cómo va a funcionar en los temas administrativos, mantenimiento, porque realmente es un hospital grande comparado con lo que tenemos ahora y donde hay que tomar acciones de previsión anteladamente. En Atalaya se tiene un hospital también en construcción de 65 millones de soles, que tiene algunos problemas de terminación de la obra. Entonces, concluir diciendo a través suyo, señora Presidenta, al señor Ministro, de que lo invitamos a la región Ucayali a ver la situación de estos hospitales en construcción y en forma general toda la problemática que tenemos en lo que es salud, que nos lleva a estos malos índices de desnutrición y anemia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aguilar. Bien. Señora Presidenta, expresar mi saludo a usted y por intermedio al señor Ministro de Salud y también a los colegas que aún nos acompañan en esta importante sesión. Quien los habla representa a la región Cajamarca y qué bien que el ministro haya considerado oportuno su visita, toda vez que es una región que necesita bastante y la atención sobre todo el Estado en el tema de salud también. Destacar en su momento también la visita que hicieron los técnicos de salud, el ingeniero Zúñiga en su momento, para darse cuenta de cerca la realidad que se vive, especialmente en la provincia de Cutervo. Se hizo una visita de campo, una reunión con las autoridades, me pareció importante, y hemos visto el avance de un hospital, del Hospital Santa María, que se está construyendo en mi provincia, en Cutervo, y el compromiso en su momento de la ministra cuando visitó Cutervo ante las autoridades y la población civil es que realmente se garantice el presupuesto total que en ese momento especificaron con mucha claridad las autoridades de salud, pero también las autoridades que estuvieron presentes, tales como el Frente de Defensa, rondas campesinas, etcétera, para poder concluir y garantizar de que realmente sea una obra que esté al servicio del pueblo. Entonces, ministro, esperamos que con el equipo técnico, que ellos ya tienen la información completa, se pueda reunir y de cerca conocer ya estos acuerdos que en su momento se han hecho y nada más se tienen que dar continuidad. Para eso también es importante que usted, ya se ha solicitado a través de mi despacho,
las autoridades de Cutervo necesitan tener una reunión de trabajo para poder explicar con claridad también este tema. Por otro lado, en la semana de representación, hemos estado visitando las provincias de Jaén y de San Ignacio. Y en Jaén es bueno que usted conozca justamente, tenemos por ejemplo, hemos visitado centros poblados de Guayape, Puentecillos, Chumbana, y ahí también hay que articular bien el trabajo en el tema de transportes y comunicaciones. ¿Por qué comunicaciones? Nos han pedido el tema del internet, la banda ancha. Por ejemplo, hay establecimientos de salud que ya están de alguna manera considerados para poder instalar este servicio, pero que aún no lo reciben, y es un problema en el tema de la comunicación cuando tienen que hacer ellos a los establecimientos más cercanos en el tema de emergencia. Es por un lado. Por otro lado, ¿por qué digo que hay que articular también con los más sectores? Mire, transporte, ¿hasta dónde tiene que jugar un papel fundamental ahí? La población acá tiene que sortear y cruzar el río Chinchipe, que solamente se cruza en balsa cautiva, en Huaro, y en tiempos de lluvia es imposible. En tiempos de lluvia, hasta 2 o 3 meses la población tiene que esperar. Imagínate una emergencia. Entonces yo he trasladado también este tipo de cosas a quien corresponde para que se asuma un trabajo articulado. Nunca más podemos estar trabajando cada uno por su lado, cuando podemos sumar esfuerzos y dar atención y solución en forma integral. Para esto, ministro, veo positivo su actitud en el sentido de que abre los espacios y los puentes de comunicación con los congresistas. Va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque somos de alguna forma las personas que nos ha elegido el pueblo y traemos y trasladamos las necesidades que se viven en los pueblitos más pequeños. Por ejemplo, he visitado puestos de salud en Chumbana, a 3 horas de Jaén, la parte alta, donde necesita proteger el establecimiento de salud con un techado para garantizar los medicamentos, los documentos que existen ahí, ¿no? Cosas como esas se pueden hacer. Igual el tema de Jaén, sus autoridades nos hemos reunido, también están pendientes en cuanto al presupuesto que se va a asignar, y sé que el equipo técnico lo tiene claro, para que con eso se pueda concluir y ya sea un hospital que esté al servicio de la población. Cosas como estas realmente esperamos que lo propicie, y en la mesa de trabajo, ministro, es bueno que conozca Cajamarca, la realidad son las rondas campesinas. En la mesa de trabajo que hemos tenido el mes anterior, entre Ejecutivo, Legislativo y rondas campesinas, hemos propiciado de que existan los agentes comunitarios capacitados previamente por salud y sean ronderos, e hijos de ronderos que ahora ya tienen una profesión y estarían garantizando un buen servicio. ¿Para qué? Para que realmente se tengan que propiciar también normas importantes de convivencia en el tema de la salud, y qué bueno que tengamos como aliados a ellos y propiciemos ese seguro rondero que se tenga que propiciar con esa comisión que se iba a conformar para darle a ver un elemento legal y técnico que pueda llegar a esas personas. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Gracias, presidenta. Primeramente, para saludar y agradecer la participación del ministro. Ha sido bastante práctico, escueto y demostrar conocimiento del sector, ministro, lo cual también resalto la participación del congresista Tubino cuando confía en que usted está preparado para poder cambiar y sacar adelante y lograr una reforma, una modernización del sector, porque todos sabemos que el sector salud es un sector muy sensible, un sector muy necesitado, un sector donde en cada lugar más alejado hay necesidades. Y si usted va a cualquier departamento, cualquier región, cualquier hospital que tiene 50 años, es como un carro de hace 50 años realmente que está desarmado. Y lo que necesitamos, quizás no ahora porque sabemos que es muy apresurada exigirle un cambio,
sí es que tenga en mente hacer un recorrido, hacer un diagnóstico de todas las regiones, de cada una de las provincias, de los distritos, de las zonas más alejadas, y realmente en unos meses más quizás traernos un diagnóstico y decirnos vamos a cambiar el sector salud aquí. Por ejemplo, dentro de las partidas de categorización presupuestal, yo no veo una partida donde exista, ministro, la sensibilización para el personal, la sensibilización para todos los profesionales, técnicos, administrativos y todo el sector salud, donde uno vaya y lo atiendan por lo menos de manera humana. Yo estuve en alguna oportunidad justamente el 24 de diciembre para cumplir, para 25, para Navidad, y me tocó pasar la Navidad acompañando a un amigo que su esposa estaba dando a luz. Y la esposa entró para que le evalúen, ministro, y faltando media hora para Navidad, le dice, no, todavía váyase a su casa. Imagínese, a las 12:05, 12:10 tuvimos que traerla nuevamente porque en el taxi que se iba ya el bebé estaba naciendo. Imagínate lo insensible que a veces es la gente que atiende ahí. Por lo tanto, creo yo que tenemos que prestar atención a esas situaciones donde creo que la gente más necesitada a veces no tiene la oportunidad de un seguro, no tiene la oportunidad de una clínica, y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, ministro. Creo que le ha tocado asumir una responsabilidad y una cartera, y sé que está preparado para poder hacer y lograr este cambio. Solamente darle esas recomendaciones. Yo creo que el presupuesto que se ha incrementado en ese 20%, sobre todo en la parte de la prevención y control de cáncer, en un 52%, creo que es muy importante resaltarlo. Asimismo, también la reducción de mortalidad de emergencias y urgencias médicas, que ahí viene la parte de sensibilidad. Creemos que hay mucho que hacer. Sabemos que en los próximos años va a haber muchos hospitales que inaugurar hasta el 2021, porque hay mucha infraestructura. Lo que no tenemos es equipamiento médico, no tenemos personal calificado, y hay que preocuparse en eso, ministro. Creo que es la parte más débil, más sensible de todo lo que es el sector salud. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dipas. Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio, saludar al señor Ministro de Salud. Buenas tardes. Presidenta, yo creo que todos estamos con esto del Perú-Colombia y trataré de hacer lo más corto posible. Con dos cosas fundamentales, Presidenta. Quiero irme de frente al BRAE. En el BRAE, señor Ministro, a través de usted, Presidenta, está declarado en situación de emergencia por el dengue. En este momento, como dijo el congresista Tubino, se les acabó el dinero de la red de salud de San Francisco y de la red de salud de Huanta. No hay para pagar personal en estos últimos 3 meses. Hemos estado con la anterior ministra, no sé si estará todavía el señor William Cuba dentro de la oficina de planificación. Él ha ido personalmente a la región de Ayacucho a solucionar ese tema, no se ha podido solucionar hasta el momento. Eso era uno. Dos, Presidenta, yo sé que en temas de infraestructura a nivel de la región de Ayacucho, en los años 80 y en los años 90, de verdad en esos lugares hemos pasado la situación muy difícil, la violencia sociopolítica. Cuando allá dinamitaban, en otros lugares inauguraban. Todavía esa brecha continúa, señor ministro. En aras de que usted está practicando esto de las puertas abiertas, quisiéramos tener una oportunidad, señor ministro, para poder coordinar con los alcaldes de mi región de Ayacucho. Si pudiera establecer una fecha dentro de su agenda para poder ahí abreviar mi participación, porque reitero, estamos con esto de Perú-Colombia. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio al señor ministro.
Bueno, en primer lugar, decirle, señor ministro, que la verdad que usted no la va a tener muy fácil en el sector salud, porque el tema es que la situación es tan crítica que no hay mucho tiempo como para acomodarse, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que son claras es que usted va a recibir un sector totalmente desarticulado, pues, ¿no? Donde no solamente se generan falta de un nivel de coordinación clara y de un papel rector del Ministerio de Salud entre el nivel central y las regiones, que dígase de paso a que el tema no pasa por recentralizar la salud, sino por fortalecer la centralización para hacerlo mucho más efectivo y para que haya un nivel de coordinación incluso con los programas nacionales, porque es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dengue, gobiernos regionales pidiéndole por pedazos presupuesto, ¿no? Y el Ministerio de Salud enviándole por partes sin posibilidades de articular una estrategia que defina, digamos, un control efectivo de estos problemas, ¿no? Pero además esta desarticulación alcanza pues a que el Ministerio de Salud articula cualquier plan, desarrolla cualquier plan que no tiene nada que ver con lo que quiere la seguridad social, el sector privado, las Fuerzas Armadas. Aquí cada uno hace lo que le da la gana y la verdad que eso no permite que se potencien los presupuestos y que podamos avanzar. Y en el caso concreto del CIS, señor ministro, claro, se está destinando una importante cantidad de dinero para resolver estas deudas que tiene el CIS con distintos establecimientos, pero la verdad que acá si no relanzamos el CIS, aquí no va a haber ningún cambio sustantivo en la situación de salud. Y estamos hablando de un CIS que lo que trata es de manera marreta de pagar lo menos que pueda de las prestaciones, pero sin siquiera fijarse cuál es la capacidad operativa de los establecimientos, de los centros, de los hospitales, para de verdad poder resolver el problema al paciente. Entonces, acá vamos a necesitar relanzar al CIS, y esto quiere decir redefinir cuál es el rol del CIS, si va a ser un seguro, no va a ser un seguro real, cuál va a ser su articulación con los establecimientos, qué papel va a jugar el Ministerio de Salud efectivamente en direccionar el CIS, porque de lo que se trata no es de salvar las papas que vienen calientes, sino de poder de verdad resolver que los establecimientos atiendan bien a los pacientes. Y tal como están las cosas, el programa CIS no camina, aún pagando la deuda del CIS. Y yo por eso le digo que la situación es de verdad bastante compleja. Y sí me quiero referir de manera muy puntual al caso de mi región, señor presidente, de Piura. Y me quiero referir, para no hacer mucha oratoria, a unos temas muy concretos, ¿no? En primer lugar, que nosotros, y esta es una evaluación de la región, tenemos una brecha, señor ministro, de más de 12 millones. Es decir, el presupuesto asignado a la región no nos alcanza más allá del mes de septiembre. Entonces, a partir de septiembre empieza Cristo a padecer, porque en la región no tenemos recursos económicos ni siquiera para pagarle al personal contratado en el sector salud. Por eso tenemos una importante cantidad de recursos humanos, sobre todo servicios no personales, que se les debe 8 meses, 10 meses, no se les paga, ¿no? Así a nadie le interesa, al gobierno regional no le importa y el Ministerio de Salud se lava las manos, pero tenemos esos personales atendiendo a nuestra gente. Imagínese usted la voluntad y la calidad de la atención. Y lo digo porque usted señalaba como uno de esos pilares revalorizar el recurso humano en salud, y así no revalorizamos absolutamente nada, ¿no? Y en el caso de mi región, yo sí quisiera decirle, y seguramente la ministra García le ha dicho, que una de las regiones más críticas que tenemos en el país es Piura, porque sin emergencia tenemos crisis, y si bueno, viene un fenómeno de niño costero o lo que venga, la verdad que la capacidad operativa de Piura es para graficárselo, señor ministro, es que en los hospitales de Piura necesitamos 3 días tener al paciente en emergencia para conseguir una cama. Entonces imagínese usted lo que es tener un paciente quirúrgico 3 días en la emergencia en una silla, porque no tenemos ni camillas, durante 3 días para conseguir una silla. Entonces, se nos han muerto pacientes sentados en las sillas, señor ministro. Esa es la situación de una de las regiones más numerosas y más importantes en lo que aporta el erario público de nuestro país. Esa es la situación de salud. De tal manera que nosotros ocupamos, para que usted tenga una idea, la asignación per cápita en Piura está en 57 soles al año por habitante, cuando el promedio nacional está en 94 soles. Eso es el promedio, ¿no? Y por supuesto, ocupamos uno de los lugares más deprimentes en lo que tiene que ver con recursos humanos del sector salud. Entonces, no tenemos hospitales, un paciente que sufre un infarto o un derrame cerebral, no hay donde hospitalizarlo.
Tenemos que correr a un hospital como el de la Seguridad Social que está colapsado. Pero este es un tema, señor ministro, que lo decimos y lo volvemos a decir. La ministra ha ido, ha culpado a los médicos, a los trabajadores, pero soluciones, señor ministro, no hemos tenido. Yo quisiera que usted fuera a Piura, pero no con las manos vacías, pues porque ya le deben haber dicho cómo está Piura, sino con soluciones, señor ministro, que es lo que espera la población de Piura, porque que vaya un ministro y nos diga, así efectivamente está mal, ya pues estamos cansados de eso, de verdad se lo digo con todo respeto por su intermedio, señora Presidenta y señor ministro, ¿no? Y yo sí quiero referirme a dos temas muy concretos. Congresista, le voy a pedir que sea puntual, por favor, voy en a sus ser preguntas. puntual, Gracias. señora Presidenta, porque estoy hablando también de temas que tienen que ver con el presupuesto, pues sin presupuesto no podemos avanzar. El tema de los excluidos, señor ministro, en el tema del nombramiento, que son excluidos por un error administrativo del Estado, no por los trabajadores, y que constituye una de las muestras más claras de las deficiencias administrativas e insensibilidad del Estado con los trabajadores, tiene que resolverse y me parece muy bien, señor ministro, que usted lo haya mencionado. Pero me parecería mucho mejor si nosotros podemos tener de usted el compromiso de que va a ser incluido, de que este tema va a ser incluido, señor ministro, en la propuesta de articulado del proyecto de ley, ¿no? Porque nosotros, la verdad, estamos acostumbrados a escuchar muchas promesas, pero sí de verdad me gustaría escuchar, señor ministro, que usted va a hacer lo posible, porque ya incluso el Ministerio de Salud, la institución, alcanzó la propuesta de articulado para la ley de presupuesto al MEF, y sí me gustaría escuchar de usted, señor ministro, con todo respeto, que va a hacer las gestiones ante el MEF para que este articulado sea incluido en la ley de presupuesto del 2018, ¿no? Entonces, esto me gustaría que usted lo especifique, señor ministro, y asimismo, cómo va a manejar la escala remunerativa con los trabajadores de salud que se ha comprometido la institución para el año 2018. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, a través de su intermedio, darle la bienvenida al señor ministro de Salud, al equipo que le acompaña también, y desearle el mejor de los éxitos, como ya el colega que me ha antecedido, efectivamente recibe usted un sector bastante crítico que está prácticamente con respirador artificial. Y la preocupación, señor ministro, aparte de los temas que ya se han señalado acá, es básicamente el bono extraordinario para los trabajadores del sector salud de las regiones que fueron declaradas en emergencia por la presencia del fenómeno del niño costero. Ya estaban avanzadas las gestiones. El 8 de septiembre se reunieron y se analizó no solamente las regiones afectadas, que son Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes, sino que también se quedó en validar la PEA en cada una de las unidades ejecutoras que serían beneficiarias de este programa. Y es por eso, señor ministro, que le solicitamos una reunión para ver el bono extraordinario de solidaridad para los trabajadores de salud afectados por el fenómeno del niño costero. El segundo punto, señora presidenta, por su intermedio, es efectivamente los hospitales que están en abandono, por ejemplo el hospital de Sullana, donde en un baño se ha tenido que instalar el área de hematología y también atender a los pacientes de enfermedades vinculadas a hígado, y que son bastante contagiosas y bastante altas su posibilidad de riesgo. Entonces, que funcione dentro de un baño en un hospital que ya tiene más de 50 años, y hasta ahora, señora presidenta, por su intermedio, al señor ministro, no se pueden realizar en el hospital de Sullana, por ejemplo, una serie de actividades. Se han reducido el número de operaciones y hay personas que también no reciben el pago correspondiente. Sin embargo, a pesar de eso, se hace el esfuerzo para seguir atendiendo al personal, a los pacientes. Y la tercera preocupación, señor ministro, es la situación de la salud.
la preocupación por el factor humano es importante y también que el factor humano que trabaja tanto en el Ministerio de Salud, en el Salud, y sobre todo solicitarle, señor ministro, la supervisión también a las clínicas privadas, porque hemos detectado y estamos presentando a la Comisión de Salud una serie de casos donde las personas no necesitaban operaciones y sin embargo las están sometiendo a operaciones que no les corresponden, lo cual prácticamente es una situación bastante crítica, no solamente por el tema de ética de salud, sino porque ponen en riesgo a personas que no necesitarían operaciones por un tema lucrativo. Creo que el tema de fiscalización ahí es importante y recordar que es personas que atienden a personas el sistema de salud y eso nos falta mucho porque todavía tenemos a gente, como señalaba el congresista también, que uso de la palabra, que nacen, que los regresan a su casa y prácticamente tienen que nacer en un taxi. Esto es lo que tenemos que trabajar y el mejor de los éxitos, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro.